En este hermoso día los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Muy bienvenidos a este estudio bíblico que tenemos de Eclesiastés. Hoy estaremos viendo el capítulo 7 de Eclesiastés y tratando el tema de la adversidad. No veremos todo el capítulo 7, sino que vamos a comenzar con este capítulo 7 viendo desde el versículo 1 al 14, que dice de esta manera: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría. Mejor es reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto te preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios te bendiga. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este nuevo día que nos das y la oportunidad de compartir tu palabra a través de este medio. Te pedimos que tú nos ilustres, nos enseñes, hables a nuestro corazón, a nuestra vida conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar este estudio de hoy diciendo que al finalizar el capítulo 6 hay una pregunta que hace el autor, que es la pregunta que se va a contestar desde el capítulo 7, que es la mitad, digamos, del libro, el comienzo de la mitad del libro, hasta el final del libro. Y la pregunta que se hace el capítulo 6 al final del libro es esta, versículo 11 y 12. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Y aquí en el 12 está centrada la pregunta. Dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Esta pregunta, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Es la pregunta que va a recorrer también todo el libro hasta el final, y entonces
el Señor a través de Salomón nos estará contestando esto, porque nosotros en sí mismos, como seres humanos, necesitamos tener la revelación de Dios para saber realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que no es bueno para nuestra vida. Y eso está visto en lo que ha pasado a través de la historia del hombre. Entonces, la palabra de Dios nos enseña realmente lo que es bueno para nosotros, y no es lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios dice que es bueno para nosotros. Y esto es lo que empieza a vislumbrarse en todo el capítulo 7 y va a continuar hasta el final, como se los digo. ¿Qué es lo bueno para nosotros en nuestra vida? En esta tierra, ¿qué es lo bueno? Sabemos que tenemos otra vida que es después que partamos de aquí y estaremos con el Señor para siempre, y eso sí será lo excelente, la gloria y lo mejor de todo. Pero mientras estemos en esta tierra, como dice el autor, debajo del sol, como nombra el autor de Eclesiastés muchas veces, aquí encontramos algunas cosas que nos dicen qué es lo bueno, y cuando empieza nos encontramos con algunas declaraciones que hasta suenan en su parecer, no sé si ridículas o extrañas, por decirlo de alguna manera, por el tipo de declaración que hace. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto parece, ¿cómo puede ser que está diciendo mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Mejor es ir a la casa del luto que ir a la casa del banquete. Mejor es ir donde hay un funeral que donde se está haciendo una fiesta. Porque aquello dice el fin de todos los hombres. Y todas estas cosas que está diciendo, y aquí vamos a encontrar en este capítulo 7 un montón de proverbios que da Salomón. Estos proverbios que Salomón era un recopilador de proverbios, y él pone aquí, inspirado por el Señor, todos estos proverbios, versículo tras versículo, donde nos muestra algo con esta palabra que dice mejor, y que en otras traducciones lo traduce es más, en vez de mejor es más bueno que. Entonces podría ser, es la buena fama es más buena que el buen ungüento. El día de la muerte es más bueno que el día del nacimiento. El ir a la casa del luto es más bueno que ir a la casa del banquete. Y nosotros nos quedamos un poco así, ¿cómo dice esto Salomón aquí? ¿Cómo es que Dios le guía para que Él nos enseñe esta realidad, ¿no? Esto que está viendo aquí. Entonces, vamos a empezar a analizar un poco. Cuando dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, está hablando de comparar y dice, como le decía, es más bueno la buena fama que tener un buen ungüento. Y entonces nos remitimos a aquellas épocas donde el ungüento o el perfume era algo muy apreciado, y nosotros vemos en el caso ya en la época del Señor Jesús, muchos años después, de la época de Salomón, el precio y el valor que tenía el perfume, como por ejemplo el perfume que fue derramado sobre el Señor Jesús, ¿no es cierto? Entonces, si era algo muy apreciado por los orientales, los perfumes, los buenos perfumes, y bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? No tenían desodorante como nosotros, ni tenían la posibilidad de ducharse y tener todos los elementos de limpieza o de higiene personal que tenemos nosotros hoy. Y eran lugares desérticos, de mucho calor, de muchas cosas, y bueno, era muy apreciado el ungüento. Y realmente un ungüento, un perfume era muy caro, y no cualquiera tenía perfumes.
eran algo de mucho valor y que si había una persona que, que no tenía dinero y llegaba a tener un encuentro, lo guardaba como si fuera un tesoro eso en su vida, ¿no? Para ellos. Y entonces, acá dice que mejor que ese buen ungüento, que es algo que da un buen aroma o perfume exterior. Entonces una persona se pone ese ungüento para dar no un mal olor, sino para tener un buen olor agradable a las personas que nos rodean. ¿No es cierto? Para eso usamos aún hoy en día, y siempre se usó así, el perfume para eso, para sentirnos bien nosotros también, de que olemos bien, pero también ser agradable a los demás, a los que nos rodean, de tener un buen aroma, un buen perfume, un buen olor, ¿no es cierto? Para eso. Entonces dice, es mejor que el buen ungüento. También sabemos que hay algunos que son espantosos o hay algunos que tienen muy poca duración. Usted se lo pone y enseguida se desvanece ese olor. Es un olor que dura muy poco, ¿no? Pero el buen ungüento, ese que permanece, ¿vio? Y bueno, ese perfume usted sabe que es más caro que los otros. No, no es como el otro que usted compra por ahí en la calle o que le da, pasa un vendedor a venderle y le oferta a un precio muy bajo y son copias de marcas internacionales. Pero usted sabe que el buen ungüento es caro, el buen perfume es caro y persiste, perdura con el tiempo. Él dice que es mejor la buena fama. ¿Por qué? Porque la buena fama no solamente es algo que es exterior, sino es algo que una persona apunta a lo que la persona es, más que a lo que la persona es por afuera, sino lo que realmente es por adentro. Porque una buena fama habla de un testimonio de esa persona, de una manera de ser, de una persona que es considerada por los demás como una buena persona, como una persona honesta, como una persona quiera ponerle usted el adjetivo positivo que quiera ponerle, ¿no es cierto? Entonces, eso que nos hace tener buena fama. Bueno, yo soy, póngale, tener fama de ser un comerciante honesto, tener fama de ser una persona sincera, tener fama de ser una persona amorosa, amable, como le decía, una buena persona hacia los demás. Y entonces dice, esa buena fama o ese buen nombre, ¿no es cierto? Que uno lleva su apellido y bueno, se siente orgulloso, póngale, del apellido que uno tiene porque sabe que sus padres llevaron un buen nombre, tiene una buena fama ese apellido, aunque no sea mundialmente reconocido o famoso, pero sabe que las personas que lo conocen, usted dice, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi papá, se llama Furia, entonces, usted es el hijo de la Furia, entonces mi apellido tiene una cierta buena fama, ¿por qué? Por lo que era mi padre o por lo que es mi padre y por lo que tenemos que llegar siendo nosotros, ¿no es cierto? Pero ya tenemos un buen nombre, una buena fama. Otros no lo tienen, lamentablemente, ¿no? Pero el tener una buena fama, dice, es mejor que tener un buen ungüento. Y dice aquí, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿no? Y empieza a tratar el tema de la muerte, que es un tema que no nos gusta mucho. Sabemos que todos vamos hacia ese lado. Muchas personas evitan hablarlo, no quieren hablar de su propia muerte, no quieren, aún a veces, como contaba en un momento, ¿no? En una radio, un hermano cristiano, periodista que estaba haciendo un programa cristiano, consiguió una propaganda en la radio, una publicidad de una casa fúnebre de otro cristiano, y entonces los de la radio, que era una radio secular, mundana, estaban escandalizados porque iban a pasar el aviso de una publicidad fúnebre, ¿no? Porque
no quieren saber nada, a veces ni se quiere nombrar la muerte, y nosotros estamos en un tiempo donde la muerte ha cobrado un protagonismo mayor, porque está ahí nomás, ¿no es cierto? Está ahí nomás con esto del coronavirus, con esto de la pandemia, y nos lleva a nosotros a pensar más en eso, más en la muerte, y no solo en la muerte, sino qué pasa después de la muerte, ¿no? Así que dice acá, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. No está diciendo aquí Salomón que es mejor en sí cuando una persona muere que cuando una persona nace. Lo que está queriendo decir es llevarnos a pensar diferente a un lugar donde vamos a celebrar un nacimiento que a un lugar donde vamos a, a despedir a una persona, donde vamos a tener el pesar, la tristeza, que vamos a estar de luto, porque dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, donde hay fiesta, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Y ahí está la respuesta de por qué hace esta declaración y toma este proverbio y después lo explica por qué, ¿no? Y entonces él está diciendo, cuando nosotros vamos a un funeral, cuando vamos a un velorio, cuando vamos a despedir a alguien que ha partido de esta vida, nos enfrentamos ante esa realidad que está ahí, ¿no? Y nos confronta y nos habla y nos hace pensar en la trascendencia de la vida y en cosas que van a marcarnos un destino eterno, porque pensar en la muerte y pensar en la trascendencia de eso, cuando pasamos a otra vida y de pensar, ¿hay otra vida? ¿A dónde vamos si vamos después de esta vida? Entonces todas estas cosas nos llevan a pensar en lo eterno, nos llevan a pensar en Dios, nos llevan a pensar y a vernos para nosotros mismos y ver cómo estamos delante de eso, qué es lo que pensamos, cómo estamos delante de Dios, ¿no es cierto? Y en cambio un nacimiento nos lleva a otra cosa, ¿no? Nos lleva a, sí, un momento de alegría, un momento de banquete, de fiesta, pero no pasa más de eso. Nos alegramos, nos gozamos con el nacimiento de una nueva persona, pero lo que está diciendo que nos está llevando un funeral, una muerte, nos está llevando a pensar mucho más profundamente de lo que nos puede llevar a pensar un nacimiento. La palabra de Dios dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No está llevando a que tenemos que ser unos amargados, que tenemos que andar todo el día con una cara por el piso, que no debemos estar contentos, que no debemos gozarnos, sino que es el mismo concepto, sigue con la misma manera de lo que estaba hablando en cuanto a la muerte, lo está hablando ahora en cuanto al pesar o la risa, ¿no es cierto? Y es a veces en los momentos difíciles, en los momentos de pesar, en los momentos de prueba, donde más crecemos nosotros como seres humanos. Después con el tiempo nos damos cuenta que en ese tiempo tan difícil que nos tocó pasar, ahí crecimos como personas. La prueba produce paciencia, la prueba nos hace crecer, la prueba nos hace madurar, la prueba, la pena, la angustia, los tiempos de adversidad, como dijimos acá cuando hablamos de la adversidad, que la adversidad pareciera que nunca tuviera ninguna ventaja, ¿no? Pero realmente la adversidad es beneficiosa. Es beneficiosa o tiene ventajas para llevarnos a pensar en cosas que de otra manera nosotros no le estaríamos prestando atención, la estaríamos tratando de evitar, como por ejemplo la muerte. Muchas personas hoy día en todo el mundo
están pensando sobre esto porque la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina, por así decirlo, o cuando sale a la calle se encuentra con el coronavirus y ese virus puede ser fatal. Crea usted en teorías conspirativas o no conspirativas, hay una realidad, ¿no? Hay muchas personas que si se enferman de coronavirus es probable que mueran y muchas están muriendo. Y eso es una realidad que nos golpea, nos duele, nos lleva a pensar muy seriamente y las personas es ahí cuando empiezan a buscar a Dios. Como decimos, es cuando estamos pasando esos momentos de adversidad, recién es cuando dejamos de mirar debajo del sol y levantamos nuestra vista al cielo y buscamos al Señor. Pero mientras está todo bien, mientras estamos en banquete, mientras estamos de diversión, mientras estamos con la risa y no estamos con el pesar, entonces Dios nos olvidamos de Dios. Le pasaba al pueblo de Israel, le pasaba, usted puede leer por ejemplo el libro de los jueces y va a encontrar esta realidad. En el libro de los jueces usted encuentra que cuando el pueblo de Israel estaba bien, se olvidaba de Dios y empezaban los problemas, ¿no? Y empezaba a vivir alejado de Dios y en pecado. Entonces, cuando eso pasaba, venía la prueba, venía la aflicción, venía el hambre, venían los enemigos que tomaban, que los atacaban y los empezaban a vencer. Entonces, ahí era cuando ellos volvían a levantar su vista al cielo y a clamar a Dios misericordia y que Dios ayudara. Y es ahí entonces cuando Dios obraba. Pero después que Dios obraba y que Dios bendecía y que Dios les daba cosas y les proveía, les daba libertad, les daba la victoria sobre los enemigos, de nuevo volvía a lo mismo el pueblo. Y somos así los seres humanos, somos así, ¿no? A veces hay personas, aún dentro de la iglesia, o personas que conocen a Cristo, que cuando llegan a Jesús, llegan en una situación muy difícil, aún en lo económico. Y entonces cuando llegan a Cristo así, Dios los bendice, Dios los prospera, Dios encamina las cosas, endereza los pasos, empiezan a tener victoria, empiezan a tener una vida de victoria sobre el enemigo, o sea, sobre el diablo, ¿no? Empieza a tener una nueva vida en Cristo. Entonces, cuando empieza a tener esa nueva vida bendecida en el Señor, a veces tenemos la tendencia a relajarnos, ¿no? Espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga, tengamos cuidado porque todavía el pecado sigue morando en nuestros corazones. Aunque somos los hijos de Dios, hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, santificados por el Señor, ¿no es cierto? Dios nos ha dado una nueva vida, todavía estamos en este mundo y vivimos y el pecado todavía está presente en nosotros y somos susceptibles a ser tentados y a caer en la tentación. Entonces, eso tenemos que ver, ¿no? Así que los tiempos de tristezas nos llevan a pensar mejor las cosas, nos llevan a analizar mejor las cosas, que los tiempos de alegría, donde todo está bien. Entonces, es ahí donde muchas veces, o por lo general casi todos, llegamos a Cristo así, en tiempos de tristeza. Dígame, ¿cómo conoció usted a Jesucristo? ¿Lo conoció cuando estaba en un momento de alegría, en un momento de felicidad en su vida? ¿O era cuando usted estuvo golpeado, cuando vos estuviste entristecido, cuando ya no dabas más muchas veces, ¿no? Que había pesar, había una situación muy difícil, aún al borde de la muerte en muchos casos, y no llegamos a Jesús así, sí, es ahí cuando llegamos a Jesús. Entonces quiere decir que esos tiempos de diversidad no siempre son malos, muchas veces son ventajosos, muchas veces son beneficiosos porque nos llevan a buscar al Señor
y encontrarnos con Jesucristo. Versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. No quiere decir, vuelvo a repetir esto, que porque usted sea alegre, sea una persona que tenga un buen humor, sea una persona insensata. Pero vio que hay personas, y a veces uno lo encuentra en la farándula, en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que están todo el tiempo riéndose. Y eso a veces uno se da cuenta que hay una exageración en eso. También hay personas que uno conoce, aunque no sea de los medios, que están así, siempre de chiste, siempre de jarana, siempre, pero usted sabe que detrás de eso algo está pasando en su vida. Que esas personas que están siempre diciendo chistes, siempre parecen de buena onda y qué sé yo, eso llega a ser como una insensatez. Porque en realidad lo que están viviendo es otra cosa, ¿no? El versículo 6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad, ¿no es cierto? Esa risa llega a ser algo vano, algo que no tiene sentido, algo, una insensatez, ¿no es cierto?, en determinados momentos, ¿no? Porque no siempre podemos estar allí, pum para arriba y diciendo chistes y bromas todo el día y riéndonos todo el día, porque no es lo normal, no es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Algo pasa cuando es así, y realmente algo pasa, porque detrás de esas personas se ocultan grandes tristezas muchas veces, que tratan de taparlas, o grandes problemas espirituales que tratan de taparlo con, con esa manera de ser extrovertida, digamos, pero que no se puede ver lo que hay detrás, no vemos lo que hay detrás, ¿no? Entonces, eso puede ser un engaño para la propia persona, engañarse a sí mismo, ¿no? Y entonces todos dicen, ay, qué divertido, qué gracioso, que es esto y el otro, pero el tema es cuando uno se queda solo, ¿no? Cuando no hay otra persona, cuando nosotros queremos aparentar algo, pero realmente nosotros sabemos que no es así, ¿no? Porque no podemos enfrentar una cierta realidad que nos ha tocado vivir y, y detrás de toda esa risa hay amargura. Entonces, dice, mejor es estar, el corazón de los sabios está en la casa del luto que en la casa de los, y el corazón de los insensatos está en la casa donde hay alegría, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a pensar. Eh, yo no puedo estar viviendo todo el tiempo de fiesta, ¿no? De banquete. Eh, Tengo que tomarme en serio la vida también, ¿no? No todo es risa, no todo es fiesta, no todo es alegría, aunque y la alegría y la risa y el banquete no lo tenemos que confundir con el gozo del Señor. Yo puedo estar en momentos de angustia, de aflicción, de tristeza, pero sin embargo tener gozo en mi corazón. El gozo que me da el Señor, que no es lo mismo que la alegría, no es lo mismo que la risa. No. Puede ser que esté pasando momentos difíciles, pero no debo perder el gozo que el Señor me da, ¿no? El gozo de ser de Jesucristo, el gozo de que he sido limpiado de mis pecados, el gozo de tener una nueva vida en Cristo, de tener una esperanza de gloria, el gozo de saber que el Señor está conmigo en todo momento,
sea momento malo, sea momento bueno, el Señor está conmigo. Entonces ese gozo no me lo puede quitar. Nadie me puede quitar, yo no puedo perder el gozo de la salvación. No pierdas el gozo de la salvación, ¿no? Porque el gozo de la salvación no es estar siempre riéndote, es otra cosa. Es algo mucho más profundo, es algo de adentro. Sea que estés serio o sea que estés risueño, el gozo es otra cosa. Es algo mucho más profundo. Es tener comunión con Dios, es estar en paz con el Señor, es gozar la vida y deleitarte de Dios. Tener deleite delante de la presencia de Dios, tener comunión con el Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 7. Aquí empieza ya no el tema de las ventajas, sino que en el versículo 7 estaría empezando lo que daríamos a llamar los peligros de la adversidad, ¿no es cierto? Hemos hablado en cierta parte, sin por supuesto querer pensar que estamos acabando el tema, porque usted puede ir a la palabra de Dios y encontrar muchísimas citas y aún libros enteros dedicados a este tema de la adversidad y de la consolación en la adversidad. Y yo le animo a seguir profundizando en la palabra del Señor este tema. Que esto que podemos hablar ahora nosotros sea como una herramienta, como un empujón, como un instrumento que lo tenga usted para llevar a profundizar realmente por su propia cuenta en las Escrituras y encontrar en los momentos de adversidad y en los momentos de tristeza el valor que eso puede tener para su vida espiritual. Entonces, y poder saber qué dice la palabra de Dios en esto, que no siempre la adversidad es mala, porque bien nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 8:28, cuando dice, y todos los cristianos lo conocemos generalmente, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Y esto está en consonancia con lo que dice el capítulo 7 de Eclesiastés y otras cosas más que podemos encontrar en la palabra de Dios. Si usted estudia, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, aquí escrita por el apóstol Pablo, que es la carta más personal de todas las que ha escrito el apóstol Pablo, donde cuenta lo que él siente, lo que él ha vivido, las adversidades que él ha tenido y cómo eso, cómo lo vivió y qué fue para su vida todo lo que pasó. Ahí va a encontrar, esta carta es maravillosa, ¿no? Porque muestra a las debilidades humanas de Pablo, ¿no? En medio de las flaquezas, en medio de las luchas, en medio de las adversidades tan grandes que le tocó pasar, cómo Dios lo sostuvo, ¿no? Y dónde encontraba él la fortaleza. Y yo le invito a que encuentre consolación en 2 Corintios capítulo, en todo el libro de 2 Corintios, porque el mensaje de 2 Corintios es un mensaje de consolación. Consolación. Y empieza hablando de la consolación. Miren, déjenme leerle 2 Corintios, los primeros capítulos, los primeros versículos de 2 Corintios. Dice así la palabra de Dios. Versículo 3 en adelante. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y todo el libro tiene esta misma temática de consolación en medio de las pruebas. Le invito. ¿Quiere encontrar otro libro donde el escritor bíblico les habla a los hermanos que están pasando diversas pruebas, como los hebreos? Por ejemplo, vaya al libro de Hebreos, va a encontrar ahí un tono de consolación. En medio de la persecución que ya estaba empezando sobre la iglesia cristiana, el tono del libro de Hebreos es de consolación, tiene un mensaje de consolación en medio de las pruebas. Así que si usted está pasando tiempos de adversidad, no piense que esta es algo malo para su vida, que es algo del diablo para destruirlo. No, esto puede ser un tiempo de Dios para que usted en el futuro, mirando para atrás, entienda que este fue un tiempo especial de Dios en su vida, donde usted pudo crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y ser consolado por Dios y ser un instrumento para otras personas que pasen por las mismas aflicciones que usted está pasando ahora, ¿no? Las aflicciones nunca son lindas, las pruebas nunca nos causan alegría, como dice Hebreos, sino nos causan tristeza, ¿no? Pero hay tristeza que es para maldición y otras que es para bendición para nosotros. Cuando esas tristezas son en Dios, son para que nosotros crezcamos. Dios permite las pruebas, como muchas veces decimos, para que nosotros crezcamos. El diablo nos pone las tentaciones y las pruebas para destruirnos, pero Dios está con nosotros y no va a permitir que usted sea tentado o sea probado más allá de sus fuerzas, ¿no? Como dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, que no vamos a ser tentados, no nos ha sobrevenido una tentación tampoco que sea humana, sino que Dios juntamente con la prueba nos va a dar la salida. También lo dice el apóstol Pedro. Que no nos sorprendamos con el fuego de las pruebas que va sobrevenido como si alguna cosa rara nos pasara, ¿no? Sino que tenemos que entender que esto está dentro del plan soberano de Dios. Y estábamos hablando ya en la anterior serie del capítulo 6 de Eclesiastés sobre la soberanía de Dios. Y bueno, la aflicción está dentro del plan de Dios para trabajar, para formar a Cristo en su vida. ¿Para qué la adversidad? ¿Para qué la aflicción? ¿Qué ventaja tengo yo de ser afligido? ¿Y qué ventaja tengo de pasar por estos tiempos de adversidad? El objetivo que tiene Dios al hacer esto con usted, querido hermano en la fe, es que Cristo sea formado en usted y en mí, en medio de todos nuestras aflicciones, nuestros dolores, de todos los que sufrimos, ¿no? A veces las aflicciones y las pruebas y las adversidades vienen por culpa también de de nuestra manera de actuar, ¿no? Como consecuencia de lo que nosotros hacemos. También Dios lo permite para eso, para que nosotros crezcamos. Otras veces no tienen una consecuencia, no es consecuencia de nuestro pecado. No piense siempre señale a otras personas, esta persona está sufriendo porque está en pecado. No es así. Si usted piensa que siempre la adversidad es por causa del pecado, porque causa de lo que se hace mal, entonces no habrá conocido a Dios como lo tiene que conocer todavía. Porque eso no pasa así, ¿no? Usted puede tomar el libro de Job y se da cuenta
que los amigos de Job pensaban eso de Job, que Job algo había hecho para pasar tantas pruebas, pero no era así. Dios tenía otros objetivos en la vida de Job, otros propósitos, ¿no? Y así como Dios tenía propósitos en la vida de Job, ¿no? Que era darle mucho más de lo que ya le había dado, de lo mucho que le había dado, ¿no? De mostrarle cosas nuevas a la vida de Job, ¿no? Entonces también Dios tiene ese propósito con su vida. No se amargue, no se entristezca, no se desespere, como vamos a hablar acá, ¿no? Que son los peligros de la adversidad. Los peligros de la adversidad son poder confundirnos o enloquecernos cuando estamos pasando por esos momentos de prueba. Otros peligros de la adversidad podemos decir que es perder la esperanza, perder toda esperanza, desesperarnos. Otro es impacientarnos, ¿no? Y otro es enojarnos porque estamos pasando por tantas pruebas, ¿no? Y fíjese, dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Cuando hay personas que están pasando tanta opresión, ¿no? Tanta necesidad, están pasando momentos tan difíciles, ¿no? Quizá siendo abusadas por otras personas en la parte económica o en la parte afectiva o lo que sea, están oprimidas, ¿no? Recuerde que cuando habla la Biblia de opresión, habla de opresión a los pobres, ¿no? De no darle a los pobres lo que necesitan o lo que les corresponde, sino de abusar de ellos, no pagándole lo que corresponde, sacándole los bienes que tienen que darle. Entonces, cuando están pasando esas cosas, dice, la opresión, tanta opresión, llega a entontecer al sabio, dice, llega a ser tonterías la persona y hasta las personas sabias pueden ser corrompidas su corazón, este, pueden entrar en corrupción a través de las dádivas, ¿no es cierto?, a través de las coimas, a través de entrar en cosas que no son lo que Dios quiere para su vida, para tratar de